A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La visitación. El áspero brillo rojo del reloj digital marcaba las 2:17 am, cuando unas pequeñas manos sacudieron a Daniel para despertarlo. Su hijo de 8 años, Javier, estaba de pie junto a la cama, pálido como la luz de la luna, con su pijama de Star Wars retorcido por un sueño inquieto. «Papá, hay alguien en mi cuarto», susurró Javier, su voz temblando como las hojas de otoño. El entrenamiento militar de Daniel se activó al instante. Años de servicio en la Marina, combatiendo cárteles en Michoacán y Sinaloa, habían afilado sus instintos hasta la agudeza de una navaja. Se sentó, inmediatamente alerta, su mano alcanzando instintivamente la Glock 19 que guardaba en el cajón de la mesita de noche. La casa se sentía extraña, demasiado silenciosa, como el aire antes de una tormenta. «Quédate detrás de mí, campeón», susurró Daniel, revisando la recámara del arma. Javier asintió, sus pequeños dedos aferrados a la espalda de la camiseta de Daniel mientras se movían por el pasillo. Los suelos de madera crujían bajo sus pies a pesar de los cuidadosos pasos de Daniel. La habitación de Javier estaba al final del pasillo, la puerta ligeramente entreabierta, la oscuridad derramándose como tinta. El pulso de Daniel se aceleró, pero su respiración se mantuvo controlada. 3 años desde la muerte de Lucía, y se había convertido en madre y padre para Javier. No le fallaría ahora. Daniel empujó la puerta con el hombro, con el arma en alto. La habitación parecía vacía. La cama de carreras de Javier estaba intacta, su baúl de juguetes cerrado, la ventana bien cerrada. La luz de la luna se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras como barrotes de prisión sobre la alfombra. «¿Ves, campeón? Solo una pesadilla», dijo Daniel, bajando el arma. Pero Javier negó violentamente con la cabeza. «No, papá». Estaba parada justo ahí. Javier señaló la esquina junto a su armario. Su parecía a mamá. La sangre de Daniel se heló. Javier rara vez mencionaba a Lucía. El consejero de duelo dijo que eso era normal en los niños. Aprendían a enterrar el trauma para sobrevivir. Toc, toc, toc. El sonido provenía del interior del armario de Javier. Suave pero distintivo. El agarre de Daniel en su pistola se tensó. Su mente repasó las posibilidades. Un tuacuache en el ático. La casa asentándose. Las tuberías expandiéndose. Cualquier cosa menos lo que su instinto le decía que podría ser. «Javier, ve a mi habitación. Cierra la puerta con llave. No salgas hasta que yo te lo diga». Javier dudó, luego corrió por el pasillo. Daniel oyó el portazo de la puerta de su dormitorio, seguido por el clic de la cerradura. Daniel se acercó al armario, cada terminación nerviosa gritando peligro. El golpeteo continuaba, ahora rítmico, casi juguetón. Había despejado casas de seguridad en Culiacán con menos ansiedad de la que sentía al abrir la puerta del armario de su hijo. La puerta se abrió de golpe. Lucía Herrera de Ramírez estaba sentada, apretada entre la ropa colgada, con las piernas encogidas, llevando el mismo vestido azul que había usado en su última cena de aniversario. Su cabello rubio caía en ondas perfectas, su maquillaje impecable. Se veía exactamente como hacía 3 años, antes del accidente de coche que le había costado la vida. El arma de Daniel temblaba en su mano. Su mente racional gritaba imposibilidad, pero sus ojos no podían negar lo que veían. «Hola, Daniel», dijo Lucía, su voz dulce como la miel con un trasfondo de veneno. «¿Me extrañaste?» El entrenamiento de Daniel tomó el control. Mantuvo el arma apuntándole mientras alcanzaba su teléfono con la mano libre. La gente muerta no se sienta en los armarios. Esto era una elaborada alucinación provocada por el estrés o algo mucho peor. «¿Estás muerta?», logró decir. «Vi tu cuerpo. Te enterré». Lucía sonrió. La misma sonrisa que una vez lo había hecho flaquear. Ahora le revolvía el estómago. «¿Lo hiciste? ¿O enterraste lo que querían que enterraras?» Su desdobló del armario con una gracia fluida, moviéndose como un depredador. Daniel mantuvo el arma sobre ella, pero sus manos temblaban. La mujer que había sido su esposa, la madre de su hijo, estaba ante él, imposiblemente viva.
El accidente de coche fue arreglado con mucho cuidado, interrumpió Lucía, acercándose. El cuerpo quemado era el de Marisol Hernández, una mujer sin hogar del tamaño de Javier. Los registros dentales fueron cambiados por mi querido hermano, el Drake. Arturo Herrera. El funeral a ataúd cerrado fue para tu tranquilidad, Daniel. No podíamos permitir que sospecharas. Arturo Herrera. Daniel lo recordaba del funeral. El hermano menor de Lucía, el ortodoncista que se había encargado de la identificación dental, había parecido genuinamente afligido, consolando a Daniel durante el servicio. ¿Por qué? La palabra salió estrangulada. Porque nunca te mereciste a Javier. Siempre estabas ausente. Tu preciosa carrera militar, luego tu negocio de consultoría de seguridad. Yo lo estaba criando sola mientras tú jugabas al soldado. Su voz se volvió fría. Porque descubriste lo de Carla. Carla Beltrán. El nombre golpeó a Daniel como un golpe físico. Había descubierto la aventura de Lucía 6 meses antes de su supuesta muerte. La confrontó, exigió terapia de pareja. Ella había aceptado, parecía arrepentida, prometió terminarlo. Él, estúpidamente, le había creído. Fingiste tu muerte porque descubrí que me estabas engañando. Fingí mi muerte porque amenazaste con quitarme a Javier en el divorcio. Tenías pruebas de mi aventura, un historial militar, estabilidad financiera. Lo habría perdido. Sus ojos ardían con furia maternal. Así que creé una solución mejor. La mente de Daniel daba vueltas. El dolor que había llevado durante 3 años. La culpa por no ser un mejor marido. La lucha de la paternidad soltera. Todo basado en una mentira. Javier ha estado viviendo con el fantasma de una mujer muerta mientras tú has estado ¿qué? Escondida en las sombras, observando, esperando, asegurándote de que crías a mi hijo correctamente. Lucía se acercó más, y Daniel notó detalles que le pusieron la piel de gallina. Su perfume, el clásico de su matrimonio. Su anillo de bodas todavía en su dedo. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda de un accidente infantil. Era realmente ella. El plan era dejarte llorar, seguir adelante, tal vez volverte a casar. Luego me revelaría, alegaría amnesia por el accidente y recuperaría a Javier. A los tribunales les encantan las historias de reunificación materna. Sonrió fríamente. Pero nunca seguiste adelante, Daniel. 3 años y sigues siendo el viudo devoto. Es bastante patético, en realidad. La rabia creció en el pecho de Daniel, caliente y pura. Esta mujer le había robado 3 años de su vida, traumatizado a su hijo con su muerte y ahora se sentaba explicándolo casualmente como una transacción comercial. ¿Dónde has estado viviendo? En la vieja casa de los Huerta, a 2 calles. Darío Huerta me la alquila bajo el nombre de Luciana Hernández. Carla me ha estado trayendo suministros. Actualizaciones sobre el progreso de Javier. Hemos estado bastante cómodas. El dedo de Daniel se movió hacia el gatillo. Sería tan fácil. Un disparo y esta pesadilla terminaría. Pero Javier estaba en la casa. Y a pesar de todo, Lucía seguía siendo su madre. ¿Qué quieres? A Javier. Permanentemente. Has hecho tu trabajo criándolo durante los difíciles años de la infancia. Ahora quiero a mi hijo de vuelta. Inclinó la cabeza. Por supuesto, tenerte por aquí complica las cosas. Los viudos muertos son mucho más simpáticos que los exmaridos vivos y amargados. La amenaza flotaba en el aire como humo. La mente de Daniel, entrenada en el pensamiento táctico, comenzó a analizar la situación. Lucía no había actuado sola. Demasiadas piezas tuvieron que encajar. El Drake. Arturo Herrera para los registros dentales, Carla Beltrán para el apoyo continuo, Darío Huerta para la vivienda. Esto era una conspiración, y las conspiraciones tenían puntos débiles. ¿Cuánto tiempo tengo? Eso depende de lo razonable que quieras ser. Cédeme la custodia. Desaparece en silencio y podrías vivir para empezar de nuevo en otro lugar. Lucha contra mí. Se encogió de hombros, los accidentes ocurren. Pregúntale a Marisol Hernández. Daniel sintió una fría claridad instalarse en él. Esto ya no era dolor o conmoción. Esto era la guerra. Y si Lucía pensaba que 3 años de escondite la habían preparado para una batalla contra Daniel Ramírez, estaba a punto de aprender la diferencia entre la manipulación y la pericia táctica. Necesito tiempo para pensar. 24 horas, dijo Lucía, retrocediendo hacia el armario.
Luego empezaré a hacer arreglos. Se detuvo en el umbral. Ah, y Daniel, si llamas a la policía, afirmaré que has estado alucinando, que el estrés de la paternidad soltera finalmente te ha quebrado. ¿A quién crees que le creerán? ¿A una mujer muerta o a un veterano mentalmente inestable? Desapareció en el armario como si nunca hubiera estado allí. Daniel oyó el suave clic de un panel oculto. Luego el silencio. Daniel se quedó en la habitación de su hijo, con el arma aún en la mano, la mente acelerada. Lucía estaba viva, había estado viva durante 3 años conspirando para robarle a Javier. Tenía cómplices, recursos y una ventaja de 3 años en la planificación. Pero había cometido un error crítico. Se había revelado a Daniel Ramírez. Y Daniel Ramírez no perdía. Cerró la puerta del dormitorio de Javier con llave. Luego fue a consolar a su hijo. Habría tiempo para la estrategia más tarde. En este momento, su hijo necesitaba a su padre. Mañana, la guerra comenzaría. Capítulo 2. Fantasmas del pasado. Daniel se sentó en su oficina en casa a las 5 a.m. con 3 tazas de café negro encima, rodeado de archivos que pintaban el cuadro de una vida construida sobre mentiras. Javier dormía inquieto al final del pasillo después de que Daniel pasara 1 hora convenciéndolo de que solo había sido otra pesadilla. La ironía no se le escapó. La pesadilla apenas comenzaba. El sistema de seguridad que había instalado en toda la casa después de la muerte de Lucía lo había capturado todo. Los archivos digitales mostraban a Lucía entrando a través de un panel cuidadosamente oculto en el armario de Javier que conectaba con el sótano de la antigua propiedad de los Huerta. Lo había estado usando durante meses, quizás años. La idea de ella observando a Javier dormir hizo que las manos de Daniel temblaran de rabia. La pantalla de su portátil mostraba el obituario que había leído cientos de veces. Lucía Herrera de Ramírez, 29, amada esposa y madre, murió trágicamente en un accidente de un solo vehículo en la autopista México-Querétaro. Le sobreviven su esposo Daniel y su hijo Javier. Los servicios se llevaron a cabo en la parroquia de la Resurrección. Todo mentiras, expertamente elaboradas. Daniel sacó sus archivos de investigación de hacía 3 años. Estaba destrozado entonces, pero su entrenamiento militar aún lo había obligado a hacer preguntas. El informe del accidente mostraba que el BMW de Lucía había chocado contra un árbol a 112 km/h a las 2:30 am. Regresaba de su club de lectura, o eso le dijo. El coche se incendió de inmediato, ardiendo tan intensamente que la identificación requirió registros dentales. Esos registros dentales, manejados por su hermano, el droid, Arturo Herrera. El teléfono de Daniel vibró. Un mensaje de texto de su socio, Luis Castillo, al que madruga, Dios le ayuda, hermano. ¿Todo bien? Luis dirigía Fortaleza Soluciones de Seguridad con Daniel, encargándose de la seguridad corporativa de alto nivel para la élite tecnológica de Ciudad de México. Exmarinos habían fundado la empresa después de que Daniel dejara el servicio. Luis era la única persona que sabía de las sospechas de Daniel durante aquellos oscuros meses después del funeral. Daniel lo llamó. Caray, Daniel, son las 5 am. ¿Qué pasa? Luis, necesito que escuches con atención. Lucía está viva. El silencio se extendió por la línea. Luis había estado en el funeral, había sujetado a Daniel cuando intentó arrojarse a la tumba. Daniel, amigo, tienes que. Estuvo en el cuarto de Javier anoche, en su armario. Nos ha estado observando durante 3 años, Luis. Todo fue una farsa. Otra pausa. Voy para allá. Mientras esperaba a Luis, Daniel profundizó en la historia de la familia Herrera. El droid. Arturo Herrera se había graduado de la Facultad de Odontología de la UNAM, establecido su consultorio en Polanco y casado con la también dentista Dra. Gabriela Corona. Sin antecedentes penales, pero sus registros financieros mostraban algunos patrones interesantes en la época de la muerte de Lucía. Una repentina afluencia de efectivo, compras de nuevos equipos, una segunda oficina abierta en Puebla. Alguien le había pagado bien a Arturo por su cooperación. Daniel buscó los perfiles de redes sociales de Carla Beltrán. Ella había sido más cuidadosa, pero surgieron patrones. Publicaciones regulares desde lugares cercanos a la propiedad de los Huerta,
fotos de ella con artículos caros que no coincidían con su salario de contable. Lo más revelador, publicaciones de condolencias sobre Lucía que se leían más como mensajes codificados que como un dolor genuino. Luis llegó 40 minutos después, armado con café y su propio portátil. El viejo amigo y socio de Daniel no había cambiado mucho desde sus días en la marina. Todavía fornido como un linebacker, todavía lo suficientemente agudo como para cortar vidrio. Muéstramelo todo, dijo Luis. Daniel reprodujo las imágenes de seguridad. Luis observó sin comentarios cómo Lucía emergía del armario, hablaba con Daniel y luego desaparecía de nuevo en el panel oculto. No mames, susurró Luis. Esto es. Daniel, esto es imposible, pero es real. Admitió haber fingido su muerte. Dijo que ha estado viviendo en la casa de los Huerta. Carla Beltrán la ha estado ayudando junto con el Tribe. Arturo Herrera. Daniel le entregó a Luis los documentos financieros. Mira el rastro del dinero. Luis estudió los archivos, su expresión se oscurecía. Esto no es solo fraude, Daniel. Esto es secuestro, conspiración, robo de identidad, asesinato de esa mujer sin hogar que mencionó. Estamos hablando de crímenes federales. Quiere a Javier. Me dio 24 horas para cederle la custodia o desaparecer permanentemente. Llamamos a la FGR ahora mismo. Daniel negó con la cabeza. Ella ha pensado en eso. Afirma que si involucro a las fuerzas del orden, dirá que he tenido un brote psicótico. Una mujer muerta contra un veterano mentalmente inestable. ¿A quién crees que creerán inicialmente? Luis se reclinó, su mente táctica trabajando. Tiene recursos, planificación y una ventaja de 3 años. Pero cometió errores. Ese panel oculto, los cómplices, el rastro financiero. Dame 48 horas y puedo construir un caso irrefutable. No tengo 48 horas. La voz de Daniel se endureció. Luis, no voy a dejar que el sistema se encargue de esto. Amenazó a mi hijo y admitió un asesinato. Esto termina con ella bajo tierra, donde debería haber estado hace 3 años. Luis estudió el rostro de su amigo. Daniel, sé que estás enfadado. Enfadado no lo describe. Esta mujer nos robó 3 años de nuestras vidas, traumatizó a Javier con su falsa muerte y ahora quiere secuestrarlo. Es una depredadora, Luis, y los depredadores no responden a los procedimientos legales. ¿Qué estás pensando? Daniel abrió los planos del edificio en su portátil. Está viviendo en la casa de los Huerta. Colonial de 2 pisos construida en 1987. Una entrada al sótano a través de la antigua carbonera. Conozco la distribución de cuando ayudamos a los Huerta a mudarse hace 5 años. Daniel tiene a Carla, Arturo y Darío involucrados. Quizás a otros. Necesito información sobre todos ellos. Horarios, vulnerabilidades, relaciones. Piénsalo como una consultoría de seguridad. Luis se quedó en silencio por un largo momento. Si esto sale mal, ambos vamos a la cárcel. Solo si nos atrapan. La expresión de Daniel se suavizó. Javier recupera a su padre y nunca tiene que saber que su madre es un monstruo. A veces la verdad no es un regalo, Luis. A veces es una carga. Luis asintió lentamente. ¿Qué necesitas? Un informe completo sobre Carla Beltrán, el Tribe, Arturo Herrera, Darío Huerta y cualquier otra persona conectada a la red de apoyo de Lucía. Registros financieros, horarios, patrones de comunicación. También necesito equipo de vigilancia, teléfonos irrastreables y acceso a la cabaña de tu primo en La Marquesa. ¿La cabaña? Daniel, no estarás pensando en... Estoy pensando en asegurarme de que Javier nunca tenga que mirar por encima del hombro. Eso significa que Lucía y sus cómplices deben desaparecer permanentemente. Pero primero, voy a hacer que paguen por lo que han hecho. Luis miró fijamente a su amigo, viendo algo en los ojos de Daniel que solo había presenciado en Sinaloa cuando arrinconaron a sicarios que habían herido a civiles. Daniel Ramírez ya no era el viudo afligido que intentaba mantener su vida unida. Era un cazador que había encontrado a su presa. No hay vuelta atrás de esto, advirtió Luis. Tampoco hay vuelta atrás de dejar que ganen. Luis suspiró, luego abrió su portátil. Déjame hacer algunas llamadas. Mientras Luis trabajaba con sus contactos para recopilar información, Daniel regresó a la habitación de Javier. Su hijo estaba despierto, sentado en la cama, mirando fijamente el armario. ¿Va a volver, papá?
Daniel se sentó en el borde de la cama, eligiendo sus palabras con cuidado. No, campeón, papá se va a asegurar de que nunca más te moleste. Su parecía a mamá, pero se sentía diferente, aterradoramente diferente. Los niños a menudo sienten el peligro mejor que los adultos, sus instintos no están nublados por la racionalización. Javier había sentido al depredador que llevaba el rostro de su madre. A veces la gente finge ser otras personas para engañarnos, dijo Daniel. Pero hiciste lo correcto al venir a buscarme. Eres muy valiente. Javier asintió, luego se acurrucó en el regazo de Daniel. No quiero que me lleve. No lo hará. Te lo prometo. Era una promesa que Daniel tenía la intención de cumplir sin importar el costo. Para el mediodía, Luis había compilado expedientes detallados sobre sus objetivos. Carla Beltrán vivía en un apartamento estudio en La Condesa. Trabajaba como contable para 3 pequeñas empresas y había estado haciendo depósitos regulares en efectivo que no coincidían con sus ingresos declarados. Sus registros telefónicos mostraban llamadas diarias a un teléfono desechable registrado a nombre de Luciana Hernández, el Drake. Arturo Herrera era más complicado, respetado en su campo, involucrado en la comunidad, sin estrés financiero evidente. Pero su oficina secundaria en Puebla había sido comprada en efectivo y sus registros de pacientes eran sospechosamente limitados. Una fachada perfecta para lavar dinero o proporcionar servicios a personas que necesitaban permanecer invisibles. Darío Huerta, el propietario, vivía en Monterrey pero mantenía la casa de Ciudad de México como propiedad de alquiler. Su empresa de gestión, Inmobiliaria Huerta, había estado recibiendo pagos regulares de Luciana Hernández durante 3 años. Los pagos provenían de una cuenta financiada por transferencias mensuales de las cuentas comerciales de Carla Beltrán. Es sofisticado, admitió Luis. El dinero se distribuye a través de múltiples cuentas. La documentación parece legítima. El rastro de papel lleva a callejones sin salida. Esto requirió una planificación seria. ¿Y la seguridad en la casa de los Huerta? Sistema de alarma básico. Sensores de movimiento en las entradas principales, pero nada en el acceso al sótano que ha estado usando. La vecina del sur, doña Patricia Paredes, tiene 83 años y es mayormente sorda. El escenario perfecto para alguien que quiere permanecer oculto. Daniel estudió las fotos de vigilancia que Luis había tomado. La casa de los Huerta parecía inofensiva. Un colonial bien mantenido con un patio trasero cercado, un garaje para 2 coches y un paisaje maduro que proporcionaba una excelente cobertura. Pero ahora la veía como lo que era. Una fortaleza, donde su esposa había conspirado contra él durante 3 años. Hay más, dijo Luis sombríamente. Busqué a Marisol Hernández en las bases de datos de personas desaparecidas. Desapareció 8 meses antes del supuesto accidente de Lucía. Sin hogar, con problemas de salud mental, sin familia que denunciara su desaparición. Una víctima perfecta para el robo de identidad. 8 meses de planificación, como mínimo. Esto no fue un impulso, Daniel. Fue un asesinato calculado y a sangre fría, seguido de un engaño elaborado. Lucía no es solo una impostora, es una asesina. Daniel sintió que su determinación se cristalizaba. La mujer con la que se había casado, a la que había llorado y recordado, era una sociópata que había asesinado a una mujer inocente para fingir su propia muerte. La justicia no vendría de los tribunales ni de los procedimientos legales. La justicia vendría de él. La fase 1 comienza esta noche, dijo Daniel. Es hora de recordarle a Lucía Herrera que se metió en una pelea con el hombre equivocado. Capítulo 3. La red se desmorona. A las 3 a.m., Daniel se agachó en las sombras detrás de la propiedad de los Huerta, observando a Lucía a través de un equipo de imágenes térmicas. Se movía por la casa como si fuera la dueña, cómoda en su vida robada. A través de la mira, observó su rutina nocturna, revisar múltiples teléfonos, examinar lo que parecían ser fotos de vigilancia de Javier, actualizar archivos en un portátil. Había estado ocupada durante sus 3 años de supuesta muerte. La voz de Luis crepitó a través del auricular. La firma térmica muestra a una persona arriba.
El sótano está vacío. Está sola. Daniel había pasado el día estudiando la distribución de la propiedad, memorizando los puntos de entrada y planificando su aproximación. El acceso al sótano a través de la antigua carbonera conducía directamente al panel del armario de Javier, la ruta de Lucía para sus visitas nocturnas. Esa noche convertiría al cazador en presa. Moviéndome a la posición secundaria, susurró Daniel, rodeando el lado este de la casa. Los sensores de movimiento que Luis había identificado eran de grado militar, pero estaban mal posicionados, enfocados en los puntos de entrada obvios mientras dejaban puntos ciegos que un operativo entrenado podía explotar. Lucía había confiado en permanecer oculta en lugar de estar protegida. Un descuido fatal. El teléfono de Daniel vibró con un mensaje de texto. Paquete entregado a Carla Beltrán. Fase 2 iniciada. L. Carla Beltrán estaba a punto de recibir pruebas perturbadoras de que su cómoda conspiración se estaba desmoronando. Luis había preparado un paquete cuidadoso, fotos de vigilancia de Carla entrando y saliendo de la propiedad de los Huerta, copias de sus transferencias financieras a la cuenta de Luciana Hernández y, lo más condenatorio, bocetos policiales de Marisol Hernández con una nota preguntando si Carla reconocía a la mujer cuya identidad había sido robada. La nota no estaba firmada, pero implicaba una investigación federal. Carla entraría en pánico, se pondría en contacto con sus cómplices y crearía los rastros de comunicación que Daniel necesitaba para trazar el mapa completo de la red. A través de su mira, Daniel vio sonar el teléfono de Lucía. Respondió con evidente irritación. Luego, su lenguaje corporal cambió a alarma. Incluso a esa distancia, Daniel podía verla pasearse, gesticulando frenéticamente. Carla estaba confirmando la recepción del paquete y exigiendo respuestas que Lucía no podía proporcionar. La primera ficha del dominó ha caído, murmuró Daniel. 20 minutos después, sonó el segundo teléfono de Lucía. Esta llamada duró más, y Daniel pudo verla sacar archivos de un gabinete, cotejando información. Probablemente el drive. Arturo Herrera, recibiendo su propia llamada de atención sobre la investigación que se cernía sobre ellos. Daniel hizo que Luis entregara un paquete diferente al consultorio dental de Arturo. Radiografías dentales de la verdadera Marisol Hernández obtenidas de los registros de la morgue del condado junto con las radiografías de la supuesta identificación de Lucía. Las discrepancias eran obvias para cualquiera que entendiera de odontología forense. La nota sugería que las autoridades federales estaban revisando el caso por posible mala conducta profesional y conspiración criminal. Para las 4 a.m., Lucía había hecho 6 llamadas telefónicas y enviado numerosos mensajes de texto. Su cómodo mundo se estaba derrumbando y no entendía por qué. Daniel sintió una fría satisfacción al verla entrar en pánico. Durante 3 años, ella había tenido todas las cartas. Ahora, el juego estaba cambiando. Su auricular crepitó de nuevo. Daniel, tienes que ver esto. Arturo Herrera acaba de salir de su casa conduciendo como un demonio en dirección al apartamento de Carla. Convergiendo para la gestión de crisis, respondió Daniel. Perfecto. La red de Lucía se basaba en el secreto y una cuidadosa separación. La crisis los obligó a unirse, haciéndolos vulnerables a la observación y la recopilación de pruebas. Luis estaba posicionado para fotografiar y grabar todo. Rostros, matrículas, conversaciones, patrones de comportamiento. El teléfono de Daniel mostró un nuevo mensaje de Luis. No mames. No solo se están reuniendo, están discutiendo. Arturo parece asustado. Carla está llorando. Y un tipo que no reconozco acaba de aparecer tomando fotos. El actor desconocido era interesante. Daniel había sospechado que la red de Lucía se extendía más allá de los 3 conspiradores confirmados. Alguien con recursos serios había financiado esta operación, los documentos de identidad falsos, el alquiler de la casa segura, el apoyo financiero continuo. Ese nivel de sofisticación sugería la participación de criminales profesionales. A las 4:47 a.m., Lucía salió de la propiedad de los Huerta, conduciendo su Honda Civic con matrícula de Ciudad de México registrada a nombre de Luciana Hernández. Daniel la siguió a distancia, utilizando técnicas aprendidas en el entrenamiento de vigilancia. Condujo directamente al apartamento de Carla en La Condesa,
donde aparentemente se estaba llevando a cabo un consejo de guerra improvisado. Desde su punto de observación al otro lado de la calle, Daniel podía ver las ventanas iluminadas del apartamento y las sombras en movimiento. 4 personas, como mínimo, todas reunidas en evidente angustia. Luis estaba posicionado en el aparcamiento trasero del edificio con equipo de teleobjetivo, capturando rostros y conversaciones. El teléfono de Daniel vibró. La 4ª persona es César Lara. Estoy comprobando su matrícula ahora. Esto es más grande de lo que pensábamos. César Lara. El nombre no significaba nada para Daniel, pero el tono de Luis sugería importancia. En cuestión de minutos, la verificación de antecedentes reveló por qué. César El Chivo Lara era dueño de 3 negocios de préstamos, había sido investigado 2 veces por lavado de dinero y mantenía conexiones con el crimen organizado de Ciudad de México. No condenado, pero definitivamente sucio. Criminal profesional financiando su operación, respondió Daniel por texto. La reunión duró 2 horas. A través de las ventanas y los teleobjetivos, Luis capturó acaloradas discusiones, intercambios de documentos y lo que parecía ser una planificación de contingencia. Alrededor de las 7 a.m., el grupo se dispersó, Lucía regresando a la propiedad de los Huerta, Arturo dirigiéndose a su consultorio dental, Carla llamando para decir que estaba enferma y César Lara conduciendo hacia el distrito financiero donde operaban sus negocios. Daniel regresó a casa para encontrar a Javier desayunando, aparentemente sin secuelas del trauma de la noche anterior. La resiliencia de los niños lo asombraba continuamente. Buenos días, campeón. ¿Dormiste bien después de que me fui? Javier asintió comiendo cereal con una cuchara. Soñé con mamá, pero esta vez era la mamá de verdad. Me dijo que nos protegerías. Daniel sintió un nudo en la garganta. Incluso en la muerte o supuesta muerte, la verdadera Lucía todavía intentaba consolar a su hijo. La mujer que había fingido su muerte y robado su identidad era una pálida imitación de la madre que Javier merecía recordar. Tenía razón, dijo Daniel simplemente. En las oficinas de Fortaleza, Luis había pasado la mañana analizando la información recopilada durante la vigilancia nocturna. Repartidas en múltiples monitores, había fotos, registros financieros, interceptaciones de comunicaciones y gráficos de análisis de comportamiento que pintaban un cuadro inquietante. Esto no es solo fraude de custodia, explicó Luis cuando Daniel llegó. Esto es crimen organizado usando disputas domésticas como tapadera para operaciones más grandes. Las pruebas sugerían que la organización de César Lara se especializaba en el robo de identidad y el fraude de documentos, con el caso de Lucía sirviendo como prototipo para esquemas similares. El Drake. Arturo Herrera proporcionaba la cobertura forense a través de registros dentales manipulados. Carla Beltrán se encargaba del lavado de dinero, y propiedades como la casa de los Huerta servían como casas seguras para personas que necesitaban desaparecer. ¿Cuántas otras personas muertas viven en Ciudad de México con identidades robadas?, se preguntó Daniel. Basado en los patrones financieros y los alquileres de propiedades, estimaría al menos 6 casos activos, quizás más. Lucía no es solo una estafadora individual, es parte de una empresa criminal. Esta revelación cambió los cálculos estratégicos de Daniel. Desmantelar a Lucía y a sus cómplices inmediatos no eliminaría la amenaza. Solo alertaría a la organización más grande para que ajustara sus operaciones. Necesitaba desmantelar toda la red o arriesgarse a que atacaran a Javier como palanca o venganza. ¿Qué hay de las fuerzas del orden?, preguntó Daniel. He estado pensando en eso. El alcance de esta operación significa que las agencias federales probablemente ya están investigando, solo que no específicamente centradas en el caso de Lucía. Crímenes financieros, robo de identidad, crimen organizado, todo es jurisdicción de la FGR. Luis buscó un contacto en su teléfono. Agente Teresa Bravo, División de Crímenes Financieros de la FGR.
Trabajamos con ella en el caso de Industrias Montero hace 2 años. Es inteligente, minuciosa y no le gustan los criminales que hacen daño a las familias. Daniel consideró la opción. Involucrar a las fuerzas del orden federales proporcionaría una resolución legítima y aseguraría que toda la RE se enfrentara a un proceso judicial. Pero también significaría que Javier se enteraría de la verdad sobre la muerte de su madre, posibles complicaciones de protección de testigos y años de procedimientos legales. Más importante aún, significaría confiar en que el sistema impartiera justicia contra personas que ya habían demostrado que podían manipular investigaciones oficiales. No, decidió Daniel. Nos encargamos de esto en privado. Daniel, esto es más grande de lo que pensábamos. Criminales profesionales, múltiples crímenes federales, operaciones en curso. No estamos equipados. Estamos perfectamente equipados. Tenemos inteligencia, habilidades, recursos y, lo más importante, motivación. La FGR pasaría meses construyendo casos, negociando acuerdos de culpabilidad y esperando que las condenas se mantengan. Mientras tanto, Javier vive sabiendo que su madre fue una asesina y que sus cómplices podrían buscar venganza. Daniel se puso de pie, su expresión resuelta. Esto termina permanentemente, Luis. Sin juicios, sin apelaciones, sin posibilidad de represalias. Lucía y su RE desaparecen tan completamente como hicieron desaparecer a Marisol Hernández. Luis miró fijamente a su amigo, reconociendo la mentalidad táctica que había hecho de Daniel Ramírez uno de los operadores más efectivos de la Marina. Cuando Daniel decidía un curso de acción, los obstáculos se convertían en objetivos a superar en lugar de barreras a considerar. ¿Qué necesitas? Un paquete de vigilancia completo sobre los 4 objetivos. Quiero horarios, rutinas, vulnerabilidades y relaciones mapeadas por completo. Luego comenzaremos a eliminarlos uno por uno, empezando por el eslabón más débil. Daniel sonrió sombríamente. El Drake, Arturo Herrera. Un profesional respetado con todo que perder, sin experiencia criminal real y una conciencia que probablemente lo está devorando. Está a punto de aprender que algunos errores no se pueden arreglar con buenas intenciones. Esa noche, Daniel arropó a Javier en la cama con especial cuidado, sabiendo que la siguiente fase de su operación requeriría ausencias prolongadas de casa. La señora Rosa Benítez, su niñera de toda la vida, había aceptado quedarse a pasar la noche cuando fuera necesario, sin saber que su empleador estaba planeando una guerra. «Papá, ¿volverá la señora que da miedo?» «No, campeón. Me voy a asegurar de que nunca más pueda hacer daño a nadie». Javier asintió solemnemente, luego abrazó a Daniel con una intensidad feroz. «Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Recuérdalo siempre». Mientras Javier se dormía, Daniel regresó a su oficina y comenzó a planificar la introducción del Drive. Arturo Herrera al miedo real. Por la mañana, el dentista comprendería que su cómoda vida suburbana se basaba en una base de mentiras que estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. La guerra por el futuro de Javier estaba a punto de cobrarse su primera víctima. Capítulo 4. El dilema del dentista. El Drive. Arturo Herrera llegó a su consultorio de Polanco a las 7:30 am, para encontrar su mundo sistemáticamente destruido. El conserje de noche yacía inconsciente en el armario de suministros, vivo pero drogado. Todas las computadoras habían sido borradas. Los expedientes de los pacientes estaban esparcidos por el suelo, pero faltaban documentos específicos, los registros dentales que había falsificado para el certificado de defunción de Lucía. Lo más inquietante era la silla de la sala de espera que había sido dispuesta para mirar hacia la entrada con un sobremanila colocado cuidadosamente en el asiento. Las manos de Arturo temblaban mientras lo abría. Dentro había fotografías de él mismo entrando en la propiedad de los Huerta en varias ocasiones durante los últimos 3 años. Registros financieros que mostraban los pagos que había recibido por sus servicios y copias de las radiografías dentales reales de Marisol Hernández junto a los registros falsificados que había presentado a las autoridades. Al final, una sola nota mecanografiada, Drake.
Herrera, su cita de las 9 a.m. ha sido trasladada al aparcamiento. Venga solo, o estos archivos irán a la FGR y al Colegio de Dentistas del Estado. Las piernas de Arturo casi le fallaron. Su carrera, reputación, matrimonio y libertad pendían de un hilo. Las pruebas eran abrumadoras y estaban meticulosamente documentadas. Quienquiera que las hubiera recopilado entendía tanto de investigación forense como de destrucción profesional. Llamó a Lucía, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. El teléfono de Carla estaba apagado. El número de César Lara había sido desconectado. En menos de 12 horas, su red de apoyo se había desvanecido, dejándolo expuesto y solo. A las 8:55 a.m., Arturo caminó hacia el aparcamiento con las piernas temblorosas. Un sedán negro con los cristales tintados estaba en la esquina, con el motor en marcha. Al acercarse, la puerta del pasajero se abrió. «Sube, doctor». La voz pertenecía a Daniel Ramírez, pero Arturo apenas reconoció al supuestamente afligido viudo de Lucía. Atrás había quedado el hombre destrozado del funeral de hacía 3 años. En su lugar se sentaba alguien que irradiaba una violencia controlada, observando a Arturo con la intensidad concentrada de un depredador. «Daniel, yo puedo explicarlo. ¿Puedes explicar el asesinato de Marisol Hernández para ayudar a mi esposa a fingir su muerte? ¿Puedes explicar 3 años de conspiración para estafar al Estado y traumatizar a mi hijo?» La voz de Daniel permaneció conversacional, lo que la hacía más aterradora. «Te escucho, doctor. Esto debería ser fascinante». Arturo se desplomó en el asiento del pasajero, la derrota apoderándose de él. «Nunca quise que nadie muriera. Lucía dijo que solo necesitaba desaparecer por un tiempo, que eras abusivo, que temía por su vida. ¿Y te creíste eso? Tenía moratones, Daniel, en los brazos, en el cuello». Parecía genuinamente aterrorizada. La voz de Arturo se quebró. Pensé que estaba ayudando a salvarle la vida. Daniel estudió al hombre a su lado. Arturo Herrera no era malvado. Era débil, manipulado por alguien que entendía cómo explotar las buenas intenciones. Eso lo hacía útil en lugar de irredimible. Los moratones eran autoinfligidos o provenían de la gente de César Lara. Lucía necesitaba un cómplice comprensivo con credenciales profesionales, así que creó una historia que te motivaría a ayudar. Daniel le entregó a Arturo una carpeta. «Mira esto». La carpeta contenía fotografías de Marisol Hernández viva, una joven con problemas de salud mental que vivía en la calle pero intentaba sobrevivir. Luego, fotos de la escena del crimen de su asesinato que mostraban lesiones consistentes con tortura antes de la muerte. «Lucía no solo mató a Marisol por su identidad», continuó Daniel. «La torturó para extraer información personal que haría convincente la suplantación. Altura, peso, cicatrices, historial médico. A esa es a quien ayudaste a desaparecer, doctor. A una asesina que torturó a una mujer indefensa». Arturo vomitó sobre su regazo. La realidad de su complicidad lo golpeó como un golpe físico. Había permitido el asesinato de una mujer inocente por parte de una sociópata, todo mientras creía que estaba protegiendo a una esposa maltratada. «¿Qué quieres?», susurró Arturo. «Justicia. Y vas a ayudar a impartirla». Daniel expuso su proposición. Arturo cooperaría plenamente en el desmantelamiento de la red de Lucía, proporcionando las pruebas y el testimonio necesarios para eliminar la amenaza de forma permanente. A cambio, Daniel se aseguraría de que la familia de Arturo permaneciera ilesa y le proporcionaría una oportunidad de redención. ¿Y mi carrera? ¿Mi reputación? Tu carrera ha terminado, doctor. La pregunta es si quieres destruir la operación de Lucía y proteger a personas inocentes, o si quieres hundirte con el barco mientras ella escapa para victimizar a otras familias. Arturo se sentó en silencio durante varios minutos, procesando sus opciones. Finalmente, ¿qué necesitas que haga primero? Vas a llamar a Lucía y le dirás que alguien irrumpió en tu oficina, robó los registros falsificados y exigió una reunión. Estás asustado, necesitas su guía y quieres reunirte esta noche en la propiedad de los Huerta. Sospechará una trampa, sospechará desesperación, que es exactamente lo que queremos que vea. Eres un criminal aficionado que está entrando en pánico bajo presión. Interpreta el papel.
Arturo hizo la llamada con Daniel, escuchando a través de un auricular secundario. La respuesta de Lucía fue predeciblemente fría y calculadora. Reúnanse a las 9 p.m. Ven solo. Trae cualquier prueba restante que pueda vincularlos. Perfecto, dijo Daniel después de que Arturo terminara la llamada. La fase 2 comienza ahora. Mientras Arturo regresaba a su oficina para mantener las apariencias, Daniel se reunió con Luis en Fortaleza para revisar la situación táctica. El pánico de Lucía por la vigilancia de la noche anterior la había obligado a acelerar cualquier plan final que tuviera, lo que creaba oportunidades para la intervención. Carla Beltrán liquidó 3 cuentas bancarias esta mañana, informó Luis. Retiros en efectivo por un total de 850,000 pesos. O está huyendo o se está preparando para desaparecer. ¿Y César Lara? Un desarrollo interesante ahí. La policía de la Ciudad de México allanó 2 de sus locals de préstamos al amanecer. Un chivatazo anónimo sobre lavado de dinero ha sido arrestado con cargos preliminares, lo que significa que el respaldo financiero de Lucía acaba de evaporarse. Daniel sonrió sombríamente. A veces las fuerzas del orden eran útiles, especialmente cuando estaban debidamente motivadas por chivatazos anónimos que incluían pruebas detalladas de actividad criminal. El arresto de César Lara paralizaría los recursos de la red y eliminaría a su miembro más peligroso. Lucía está aislada ahora, concluyó Daniel. Su financiero está en la cárcel. Su falsificador está cooperando con nosotros y su asistente se está preparando para huir. Esta noche estará desesperada y sola. ¿Cuál es el plan? Arturo la atrae a la propiedad de los Huerta para lo que ella cree que es una gestión de crisis. Estaremos esperando con un comité de recepción. Luis estudió los planos del edificio que Daniel había preparado. Extracción compleja de una zona residencial. Múltiples rutas de escape. Posible participación de civiles. Se requiere disciplina de ruido. Tendremos que ser quirúrgicos. Lo seremos. La expresión de Daniel se endureció. Pero Luis, esta mujer torturó y asesinó a Marisol Hernández. Fingió su propia muerte para traumatizar a Javier. Amenazó con matarme y secuestrar a mi hijo. Cuando la derribemos esta noche, será permanente. Luis asintió lentamente. 3 años viendo a Daniel luchar con el dolor y la paternidad soltera lo habían convencido de que Lucía Herrera merecía cualquier justicia que su esposo decidiera impartir. A las 6 p.m., Daniel llamó a la señora Benítez para confirmar que podía quedarse a pasar la noche con Javier. Su hijo estaba en el entrenamiento de fútbol, felizmente inconsciente de que su padre se estaba preparando para eliminar al monstruo que llevaba el rostro de su madre. ¿Está todo bien, Siñe? Ramírez, preguntó la señora Benítez. Parece tenso últimamente. Solo algunos asuntos de negocios que necesitan resolverse, respondió Daniel. Deberían estar arreglados para mañana. A las 8 p.m., Daniel y Luis estaban posicionados alrededor de la propiedad de los Huerta con precisión militar. Daniel ocupaba una posición de vigilancia en la casa abandonada de los Garza de al lado, con líneas de visión claras a todas las entradas. Luis había desactivado los sensores de movimiento y se había establecido en el sótano, controlando el acceso a través del túnel que ella había usado para llegar al armario de Javier. Arturo Herrera llegó a las 8:55 p.m., visiblemente nervioso pero interpretando su papel. Daniel observó a través de imágenes térmicas cómo Arturo entraba en la casa y se encontraba con Lucía en la sala de estar. Su conversación fue acalorada pero breve. Lucía sospechaba claramente de la historia de Arturo sobre el robo. A las 9:23 p.m., Lucía cometió su error fatal. Condujo a Arturo hacia el sótano con la intención de mostrarle algo que lo tranquilizaría o lo eliminaría. Luis estaba esperando. La confrontación fue rápida y quirúrgica. Lucía se encontró frente a 2 hombres armados que conocían su verdadera identidad y su historial criminal. Arturo estaba detrás de ellos, ya no como su cómplice, sino como su acusador. Hola, Luciana, dijo Daniel, usando el alias bajo el que había vivido durante 3 años. Es hora de que te reúnas con Marisol Hernández. La compostura de Lucía finalmente se quebró. Enfrentada a pruebas abrumadoras y oponentes profesionales, abandonó sus tácticas de manipulación y reveló a la fría sociópata que había debajo. No puedes probar nada, gruñó.
Marisol se estaba muriendo de todos modos. Drogas, enfermedad mental, viviendo en las calles. Le di sentido a su muerte torturándola para obtener información, usando su sacrificio para proteger a mi hijo de un padre inadecuado. Daniel sintió que perdía el control. Javier ya no es tu hijo. Perdiste ese derecho cuando elegiste el asesinato y el fraude en lugar de ser su madre. Soy su madre, gritó Lucía. Lo llevé en mi vientre, lo di a luz, lo crié durante 5 años mientras tú jugabas al soldado. No te lo mereces. Tienes razón, dijo Daniel en voz baja. No me merezco a Javier, pero soy el padre que tiene y soy el padre que lo va a proteger de monstruos como tú. Lo que sucedió a continuación en el sótano de la propiedad de los Huerta quedaría entre Daniel, Luis y Arturo Herrera. Por la mañana, Lucía Herrera de Ramírez se había unido verdaderamente a Marisol Hernández en la muerte, y su red criminal fue desmantelada por completo. La guerra había terminado. Daniel Ramírez había ganado, pero la victoria tuvo costos que remodelarían el resto de su vida. Capítulo 5. Limpiando la casa. El amanecer rompió sobre Ciudad de México con la ciudad sin saber que su mundo criminal había perdido una operación significativa durante la noche. Daniel se sentó en su camioneta frente a la escuela de Javier, observando a su hijo reír con sus amigos en el patio de recreo, tratando de reconciliar la violencia de la noche anterior con la inocencia que tenía ante él. Luis había manejado la limpieza con eficiencia militar. La propiedad de los Huerta no mostraba signos de disturbio. Las cámaras de seguridad habían sido borradas. Las pruebas físicas habían sido eliminadas. Arturo Herrera había sido interrogado, jurado al silencio y provisto de una nueva identidad en Mérida, Yucatán, donde podría empezar de nuevo como médico general. Su carrera dental había terminado, pero su vida continuaría. Carla Beltrán presentaba un problema diferente. Había intentado huir de Ciudad de México con sus 850,000 pesos en efectivo, pero Luis la había interceptado en el aeropuerto. La conversación había sido breve y persuasiva: desaparece permanentemente y permanece en silencio, o únete a Lucía en cualquier vida después de la muerte que aguarde a los conspiradores asesinos. Carla eligió la desaparición. Al mediodía, estaba en un autobús hacia Monterrey con suficiente dinero para empezar de nuevo y suficiente miedo para no volver a hablar de sus experiencias en Ciudad de México. César Lara permanecía bajo custodia federal, enfrentando cargos de lavado de dinero que probablemente resultarían en un acuerdo de culpabilidad y un tiempo considerable en prisión. Su organización criminal estaba siendo sistemáticamente desmantelada por investigaciones de la FGR que Luis había alimentado cuidadosamente con chivatazos anónimos y paquetes de pruebas. La red que había permitido la falsa muerte de Lucía estaba extinta. El teléfono de Daniel vibró con un mensaje de texto de la señora Benítez. Javier pregunta cuándo volverás a casa para almorzar. ¿Le digo que pronto? Dile que estaré allí en 20 minutos, respondió Daniel. Y señora Benítez, gracias por todo. En casa, Javier estaba construyendo una nave espacial de Lego en la mesa de la cocina, completamente absorto en su proyecto de construcción. Daniel lo observó trabajar, maravillado por la capacidad de su hijo para encontrar alegría en actividades simples a pesar del trauma de los últimos días. ¿Qué nave espacial más chula, campeón? ¿Para qué es? Javier levantó la vista con ojos brillantes. Es una nave de rescate como las de Star Wars, para cuando la gente está en problemas y necesita ayuda. Daniel sintió un nudo en el pecho. Incluso a los 8 años, Javier entendía el concepto de proteger a otros del peligro. Quizás algunos de los valores de Daniel ya estaban echando raíces. Es un buen proyecto, dijo Daniel, sentándose junto a su hijo. Como cuando la señora que daba miedo vino a mi cuarto. Exactamente así. Pero ya no tienes que preocuparte por ella. Se ha ido para siempre. Javier asintió seriamente, luego volvió a su construcción. Daniel se dio cuenta de que, aunque había eliminado la amenaza externa, Javier necesitaría tiempo para procesar el impacto psicológico de creer que había visto a su madre muerta. La terapia sería necesaria, cuidadosamente estructurada, para ayudar a sanar el trauma sin revelar toda la verdad.
Algunas cargas eran demasiado pesadas para que los niños las llevaran. Luis llegó esa tarde para lo que parecía ser una reunión de negocios rutinaria, pero que en realidad era un informe final sobre el trabajo de la noche anterior. Todos los cabos sueltos atados, informó Luis en voz baja mientras Javier jugaba en el patio trasero. Arturo se está reubicando en Mérida bajo el nombre de Dwight Martín Gómez. Trabajará en una clínica de salud comunitaria. Sin procedimientos dentales, sin acceso a registros oficiales. Un exilio efectivo. Fue manipulado, dijo Daniel. Débil, pero no malvado. Se merece una segunda oportunidad. Carla Beltrán desapareció por completo. Nueva identidad, ciudad diferente, motivación suficiente para mantenerse alejada. Es lo suficientemente joven como para reconstruir su vida legítimamente, si así lo elige. Luis asintió. ¿Qué hay de la investigación oficial sobre la muerte de Lucía? Daniel había anticipado esta pregunta. El caso está cerrado. Lo ha estado durante 3 años. Nadie va a reabrir una investigación sobre un certificado de defunción completado, especialmente sin nuevas pruebas o quejas. Por lo que saben las autoridades, Lucía Herrera de Ramírez murió en un accidente de coche y fue debidamente enterrada. Y la verdadera Lucía se unió a Marisol Hernández donde quiera que la justicia envíe a los asesinos. Se sentaron en un cómodo silencio 2 soldados que habían completado una misión que oficialmente nunca existió. Las complejidades morales requerirían ser procesadas con el tiempo, pero el resultado táctico era inequívoco. Javier estaba a salvo. La amenaza fue eliminada. ¿Y se había hecho justicia fuera de los límites inadecuados de los sistemas legales? ¿Algún remordimiento?, preguntó Luis. Daniel consideró la pregunta cuidadosamente. Lamento que Javier haya tenido que experimentar este trauma. Lamento que Marisol Hernández muriera sola y asustada. Lamento que el sistema fallara tan completamente que la justicia privada se hizo necesaria. Hizo una pausa. Pero no me arrepiento de haber protegido a mi hijo de una asesina sociópata. Esa noche, Daniel preparó la cena favorita de Javier, espaguetis con salsa de carne y pan de ajo. Comieron mientras hablaban de la escuela, los amigos y los planes para el fin de semana, una conversación normal entre padre y hijo que se sentía preciosa después del caos de los últimos días. «Papá, ¿podemos ir de acampada este fin de semana?», preguntó Javier. Prometiste que iríamos a las montañas cuando el tiempo mejorara. Por supuesto. Nos iremos el sábado por la mañana, solo nosotros 2. Javier sonrió, luego se puso pensativo. ¿Estará mamá en las montañas? Daniel eligió sus palabras con cuidado. Tu verdadera mamá siempre estará contigo en tu corazón, campeón. Pero la señora que daba miedo que se parecía a ella, se ha ido para siempre. Las montañas son solo para nosotros. Bien, dijo Javier simplemente. Me gusta más cuando somos solo nosotros. Los niños poseían una comprensión intuitiva de la autenticidad que los adultos a menudo perdían. Javier había reconocido que la mujer en su armario no era su madre, a pesar del parecido físico. Una parte de él siempre había sabido la diferencia entre el amor y la manipulación. Más tarde esa noche, Daniel se paró en la puerta de la habitación de Javier, observando a su hijo dormir pacíficamente en su propia cama, ya no asustado por los monstruos en el armario. El panel oculto que Lucía había usado para sus visitas nocturnas había sido sellado permanentemente, el túnel rellenado con hormigón. La amenaza eliminada en su origen. El teléfono de Daniel vibró con un último mensaje de Luis. Propiedad vendida a una empresa de desarrollo. La demolición comienza el lunes. Borrado completo. La casa de los Huerta sería eliminada por completo junto con cualquier evidencia persistente de la conspiración que había albergado. Para el verano, el lote albergaría un nuevo proyecto de construcción sin memoria de los horrores que se habían planeado dentro de sus muros. Mientras Daniel se preparaba para dormir, se encontró pensando en la verdadera Lucía, la mujer con la que se había casado. La madre que Javier merecía recordar. Había tenido defectos, quizás era egoísta, ciertamente infiel, pero no había sido una asesina. Valía la pena llorar a esa mujer, valía la pena honrarla en los recuerdos de Javier. El monstruo que había robado su identidad era simplemente un problema que se había resuelto.
Daniel durmió profundamente por primera vez en 3 años, seguro de que su hijo estaba a salvo y el futuro era suyo para construirlo juntos. Mañana traería desafíos normales, plazos de trabajo, entrenamientos de fútbol, supervisión de tareas, las luchas rutinarias de la paternidad soltera. Pero esta noche, Javier Ramírez dormía en paz protegido por un padre que había demostrado que algunas peleas valían cualquier costo para ganarlas. Capítulo 6. Nuevos cimientos. 3 meses después, Daniel vio a Javier marcar su primer gol de la temporada de fútbol y sintió algo que casi había olvidado: alegría pura. El trauma del incidente del armario se había desvanecido en el pasado de Javier a través de una cuidadosa terapia y una paciente curación. Ladra. Gabriela Corona, la exesposa de Arturo que se había trasladado a Ciudad de México, había demostrado ser excepcionalmente hábil para ayudar a los niños a procesar experiencias difíciles sin obligarlos a cargar con las cargas de los adultos. Ladra. Corona no sabía de la participación de su exmarido en la conspiración de Lucía. Creía que Arturo se había ido por razones profesionales, lo cual era técnicamente cierto. Su genuino cuidado por el bienestar de Javier la convirtió en una terapeuta hábil para ayudarlo a distinguir entre pesadillas y realidad. Gran partido, campeón, gritó Daniel mientras Javier salía corriendo del campo, manchado de hierba y sonriendo. ¿Viste mi gol, papá? Lo metí justo por delante de su portero. Lo vi todo. ¿Has estado practicando? Javier asintió con entusiasmo. El entrenador dice que estoy mejorando mucho. ¿Podemos ir a por un helado para celebrarlo? Por supuesto. Mientras conducían a su heladería favorita, Daniel reflexionó sobre los cambios que habían traído 3 meses. Fortaleza Soluciones de Seguridad había conseguido 3 contratos importantes, proporcionando seguridad financiera y un trabajo exigente que mantenía a Daniel centrado en el futuro en lugar del pasado. Las notas de Javier habían mejorado drásticamente una vez que las pesadillas cesaron. Sus viajes de acampada de fin de semana se habían convertido en aventuras legendarias que Javier contaba a cualquiera que quisiera escuchar. Lo más importante es que Javier había dejado de preguntar por su madre. La verdadera Lucía vivía en sus recuerdos como una presencia amorosa en lugar de una fuente de confusión o miedo. La mujer que lo había amenazado simplemente se había ido, recordada solo como un mal sueño que ya no tenía poder sobre su sueño. Luis se unió a ellos para tomar un helado. Una tradición semanal que proporcionaba a Javier un modelo masculino adicional y le daba a Daniel un amigo de confianza con quien compartir el viaje de la paternidad. Tío Luis, ¿adivina qué pasó hoy en la escuela? Javier se lanzó a una animada historia sobre un experimento de ciencias que involucraba volcanes y bicarbonato de sodio mientras Luis escuchaba con un asombro exagerado. Al verlos interactuar, Daniel se dio cuenta de que Javier estaba prosperando de maneras que no hubieran sido posibles bajo la sombra de la conspiración de Lucía. Los niños necesitaban estabilidad, honestidad y protección de las complejidades de los adultos para las que no estaban equipados. Al eliminar la amenaza permanentemente, Daniel le había dado a su hijo el regalo de una infancia normal. «Papá, ¿podemos hacer una fiesta de pijamas el próximo fin de semana?», preguntó Javier con la boca llena de helado de chocolate. El papá de Tomás dijo que podía venir si a ti te parece bien. Suena divertido. Haremos pizza y veremos películas y contaremos historias de miedo. Daniel sonrió. No demasiado de miedo. Queremos que Tomás pueda dormir. Javier se rió, completamente inconsciente de que su padre se había enfrentado a realidades genuinamente aterradoras para asegurar sus noches tranquilas. Algunos secretos valía la pena guardarlos para preservar la inocencia. Esa noche, después de que Javier se durmiera, Daniel y Luis se sentaron en la terraza con cerveza y un cómodo silencio. Las luces de la ciudad se extendían debajo de ellos, pacíficas y seguras. ¿Alguna noticia de nuestros amigos reubicados?, preguntó Daniel en voz baja. A Arturo le va bien en Mérida, trabaja en una clínica comunitaria ayudando a familias de bajos ingresos con atención médica básica. Parece genuinamente comprometido con la redención. Luis hizo una pausa. Carla envió una postal desde Monterrey, sin dirección de remitente, pero el mensaje decía: gracias por la segunda oportunidad. Parece que está construyendo algo legítimo.
Daniel asintió. Había elegido la misericordia para los conspiradores que habían sido manipulados en lugar de motivados por el mal. Arturo había sido explotado por alguien que entendía sus debilidades y Carla había sido joven y codiciosa en lugar de asesina. Merecían oportunidades para elegir mejores caminos. No me arrepiento de esa elección, dijo Daniel. Yo tampoco. La justicia no siempre requiere destrucción. Se sentaron a observar las estrellas, dos veteranos que habían aprendido que proteger lo que importaba a veces requería tomar decisiones difíciles en lugares oscuros. Su amistad se había forjado en el combate en el país y se había puesto a prueba en la guerra doméstica en casa. El vínculo había demostrado ser inquebrantable. ¿Qué sigue para ti?, preguntó Luis. Javier está creciendo rápido, el negocio prospera, el futuro está abierto de par en par. Daniel consideró la pregunta. Durante 3 años, su vida había estado definida por el duelo y la paternidad soltera, luego por la crisis del regreso y la eliminación de Lucía. Ahora, por primera vez desde la supuesta muerte de su esposa, podía planificar más allá de la supervivencia. Javier necesita estabilidad más que nada. Una buena escuela, rutinas consistentes, una presencia fiable. Quiero ser el padre que se merece, no solo con el que le ha tocado estar. Ya lo eres, hermano. Ese niño te adora. Es resistente. Los niños se adaptan a la normalidad que les proporcionas. Quiero que su normalidad sea saludable y feliz. Luis terminó su cerveza, luego se levantó para irse. Por si sirve de algo, Daniel, creo que tomaste las decisiones correctas. Todas ellas. Javier tiene un gran padre y el mundo tiene un depredador menos cazando familias inocentes. Después de que Luis se fue, Daniel revisó a Javier una última vez antes de acostarse. Su hijo dormía pacíficamente, rodeado de trofeos de fútbol, cintas de proyectos de ciencias y fotografías de sus aventuras de acampada. La habitación no albergaba sombras ni miedos, solo el cómodo caos de una infancia feliz. El sueño de Daniel llegaba fácilmente estos días, sin ser perturbado por la culpa o la preocupación. Las complejidades morales de sus acciones requerirían una consideración de por vida, pero los resultados prácticos eran innegables. Javier estaba a salvo, prosperando y libre para convertirse en quien quisiera ser, sin el peso de un trauma heredado o amenazas continuas. Algunos padres proveían para sus hijos por medios convencionales, éxito profesional, oportunidades educativas, apoyo emocional. Daniel había proporcionado algo más fundamental. Había eliminado a los monstruos que habrían destruido el futuro de su hijo. Era, reflexionó, el trabajo más importante que había hecho jamás. A la mañana siguiente trajo desafíos rutinarios, preparar a Javier para la escuela, revisar las tareas, empacar el almuerzo, discutir las actividades del día. Responsabilidades parentales normales que se sentían como regalos después de la crisis que habían sobrevivido. Papá, la semana que viene es el día de las profesiones en la escuela. ¿Vendrás a hablar de tu trabajo? Daniel sonrió. ¿Qué te gustaría que les dijera? Que ayudas a la gente a estar segura y que eres muy bueno en eso. Allí estaré, campeón. Cuenta con ello. Mientras Daniel dejaba a Javier en la escuela y lo veía correr hacia sus amigos que lo llamaban, se dio cuenta de que el mayor fracaso de Lucía no había sido el asesinato, el fraude o la conspiración. Su mayor fracaso había sido subestimar al padre que había intentado eliminar. Daniel Ramírez había demostrado que algunas cosas valían cualquier sacrificio para proteger la infancia de Javier, su futuro, su derecho a vivir sin miedo. La guerra había terminado y habían ganado. Capítulo 7. Sombras y revelaciones. 6 meses después de la eliminación de Lucía, Daniel pensaba que el pasado estaba verdaderamente enterrado hasta que la agente de la FGR Teresa Bravo apareció en las oficinas de Fortaleza con preguntas que no deberían existir. Sinye Ramírez, estoy investigando irregularidades financieras relacionadas con varios individuos que tenían relaciones comerciales con su difunta esposa.
explicó la agente Bravo, acomodándose en la silla de la sala de conferencias con archivos que hicieron que la sangre de Daniel se helara. Luis se sentó junto a Daniel, ambos hombres manteniendo la compostura profesional mientras calculaban el nivel de amenaza. La agente Bravo era astuta, el tipo de investigadora que encontraba patrones que otros pasaban por alto y hacía preguntas que revelaban más de lo que pedían. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Daniel con cuidado. Lavado de dinero a través de consultorios dentales, robo de identidad que involucra a personas sin hogar y una red sofisticada que ayudaba a las personas a desaparecer de sus obligaciones legales. La agente Bravo abrió un archivo que mostraba fotografías de César Lara, Carla Beltrán y el Dwight, Arturo Herrera, todos conectados con su esposa a través de transacciones financieras y comunicaciones. La mente de Daniel se aceleró. César Lara estaba bajo custodia federal. Carla había desaparecido. Arturo usaba una nueva identidad en Mérida. ¿Cómo había conectado la FGR a estos individuos con Lucía después de su muerte oficial, hacía 3 años? Agente Bravo, mi esposa murió en un accidente de coche hace 3 años. No estoy seguro de cómo podría estar relacionada con actividades criminales recientes. Eso es lo que hace esto interesante, Signe. Ramírez. Los patrones financieros sugieren una actividad continua utilizando cuentas y identidades conectadas a Lucía Herrera, incluso después de que se archivara su certificado de defunción. Luis se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué está sugiriendo exactamente? No estoy sugiriendo nada todavía. Estoy investigando pruebas y siguiendo a dónde me llevan. La agente Bravo estudió a ambos hombres con intensidad profesional. Signe. Castillo, su empresa de consultoría de seguridad, ha tenido mucho éxito últimamente. Varios contratos de alto perfil, aumentos significativos de ingresos. Todo perfectamente legítimo, estoy seguro. La amenaza implícita era clara. Una investigación exitosa sobre los arreglos de seguridad de sus clientes podría revelar métodos y recursos que plantearían preguntas incómodas sobre las actividades de Daniel y Luis. Nuestro éxito refleja nuestra competencia y las referencias de nuestros clientes, respondió Luis sin problemas. La seguridad corporativa es un campo en crecimiento. La agente Bravo asintió, luego se volvió hacia Daniel. Signe. Ramírez, seré directa. Tenemos pruebas que sugieren que Lucía Herrera pudo haber estado involucrada en actividades criminales antes de su muerte y que esa actividad pudo haber continuado a través de cómplices después de su muerte. Necesito entender sus relaciones, sus arreglos financieros y cualquier circunstancia inusual que rodeara su accidente. Daniel sintió la calma familiar que venía con la evaluación táctica. La agente Bravo estaba sondeando. Tenía piezas de un rompecabezas pero no entendía cómo se conectaban. Su investigación probablemente había comenzado con el arresto de César Lara y había trabajado hacia atrás a través de los registros financieros. Agente Bravo, cooperaré plenamente con su investigación. La muerte de mi esposa fue la experiencia más difícil de mi vida. Si estuvo involucrada en actividades criminales, no tenía conocimiento de ello. Daniel hizo una pausa, proyectando el dolor de un viudo traicionado. ¿Qué información específica necesita? Registros bancarios, registros de comunicación, patrones de viaje en los meses previos a su muerte. Además, me gustaría hablar con su hijo sobre sus recuerdos del comportamiento de su madre durante ese periodo. Mi hijo tenía 5 años cuando murió su madre. Ha pasado por una extensa terapia para lidiar con el trauma. No me siento cómodo sometiéndolo a un interrogatorio federal sobre recuerdos que podrían retraumatizarlo. La expresión del agente Bravo se suavizó ligeramente. Entiendo sus instintos protectores, Signe. Ramírez. Quizás podríamos empezar con sus registros y ver si se hacen necesarias entrevistas adicionales. Después de que la agente Bravo se fuera, Daniel y Luis se sentaron en un tenso silencio. La investigación amenazaba todo lo que habían construido y protegido. ¿Cuánto sabe?, preguntó Luis. Lo suficiente para ser peligrosa. No lo suficiente para estar segura. Está siguiendo rastros financieros que conectan con la red de Lucía, pero no sabe sobre la falsa muerte o los encuentros de Javier con su supuestamente madre muerta. ¿Qué hay de Arturo y Carla? Si la FGR encuentra a Arturo bajo su nueva identidad,
se quebrará bajo el interrogatorio federal. La desaparición de Carla podría parecer sospechosa si investigan lo suficiente. Daniel se frotó las sienes, sintiendo el peso familiar de proteger a Javier de las complejidades de los adultos. Necesitamos saber exactamente qué pruebas tiene y hasta dónde se extiende la investigación. Luis accedió a las bases de datos de la FGR a través de las conexiones legítimas de Fortaleza con las fuerzas del orden. Bravo ha estado trabajando en este caso durante 3 meses. Comenzó con los cargos de lavado de dinero de César Lara. Se expandió cuando encontraron conexiones con otros casos de robo de identidad. Es metódica, experimentada y tiene recursos que no podemos igualar directamente. Fortalezas y debilidades. Fortaleza es inteligente, minuciosa y tiene autoridad federal. Debilidad. Está trabajando hacia atrás a partir de crímenes financieros sin entender las motivaciones personales que impulsaron la conspiración. Luis hizo una pausa. No sabe que Lucía fingió su muerte para robar a Javier. Cree que esto es solo otro caso de crimen organizado. Daniel se dio cuenta de que la investigación del agente Bravo podría, en realidad, proporcionar una oportunidad. Si se gestionaba adecuadamente, su búsqueda de la verdad podría validar la necesidad de sus acciones mientras se aseguraba de que la amenaza fuera eliminada permanentemente. Vamos a ayudarla, decidió Daniel. ¿Estás loco? Piénsalo, Luis. Está investigando una red criminal que amenazó a Javier y asesinó a una mujer inocente. Si guiamos su investigación con cuidado, descubrirá pruebas que justifican todo lo que hicimos mientras eliminamos cualquier amenaza restante. ¿Quieres confesar a un agente federal? Quiero proporcionarle suficiente verdad para satisfacer su investigación mientras protejo a Javier de la historia completa. Ella busca criminales. Le daremos criminales, solo que no todos los detalles sobre su eliminación. Daniel pasó la noche elaborando una estrategia que satisfaría la investigación federal mientras protegía el futuro de Javier. El plan requería una revelación cuidadosa de información que dirigiría a la agente Bravo hacia pruebas de la conspiración sin revelar la resolución violenta. La fase 1 implicaba proporcionar a la agente Bravo registros financieros que mostraban la actividad sospechosa de Lucía antes de su supuesta muerte, incluyendo pruebas del romance con Carla Beltrán y comunicaciones inusuales con el Trade. Arturo Herrera. Esto establecería a Lucía como una persona de interés en la red criminal más amplia. La fase 2 revelaría la experiencia traumática de Javier con el intruso en su armario, presentada cuidadosamente como trauma psicológico en lugar de encuentros reales con su supuestamente madre muerta. Los registros de terapia de la DRA. Gabriela Corona apoyarían la narrativa de que Javier había estado experimentando pesadillas y confusión sobre la muerte de su madre. La fase 3 proporcionaría a la agente Bravo pruebas del panel oculto que conectaba el armario de Javier con la propiedad de los Huerta, sugiriendo que alguien había estado usando la casa para monitorear a la familia Ramírez. El descubrimiento parecería ser el resultado de la renovación de la habitación de Javier para ayudarlo a superar sus miedos. La estrategia requería un momento perfecto y una presentación cuidadosa, pero ofrecía la posibilidad de resolver la investigación federal mientras protegía a Javier de la verdad completa sobre los crímenes y el destino de su madre. Esa noche, Daniel se sentó en la habitación de Javier observando a su hijo dormir, considerando los costos y beneficios de su enfoque planeado. La investigación del agente Bravo amenazaba su vida pacífica, pero también proporcionaba una oportunidad para asegurar que ninguna otra agencia federal revisara el caso en el futuro. ¿En qué estás pensando, papá? La voz de Javier provino de la cama, sorprendiendo a Daniel. Solo te observaba dormir, campeón, asegurándome de que estás a salvo. Javier se sentó, luciendo más serio de lo que sus 9 años deberían requerir. ¿Estamos en problemas otra vez? Como antes con la señora que daba miedo. El corazón de Daniel se encogió. Javier había estado tan feliz y seguro durante meses. La investigación amenazaba con resucitar miedos que habían trabajado duro para superar. No, campeón. Solo algunas preguntas sobre los negocios de mamá antes de que muriera. Nada peligroso. Nada que te vaya a hacer daño. Javier asintió, luego sorprendió a Daniel con su siguiente pregunta.
¿Hizo mamá cosas malas antes de morir? La pregunta reveló la comprensión intuitiva de Javier de que las complejidades de los adultos rodeaban la memoria de su madre. Incluso a los 9 años, sentía que había verdades que se le estaban ocultando. Tu mamá cometió algunos errores, campeón, pero lo importante es que te quería mucho. Y yo me voy a asegurar de que siempre estés a salvo. Javier estudió el rostro de su padre con la expresión seria que le recordaba a Daniel las mejores cualidades de Lucía. Confío en ti, papá. Siempre cumples tus promesas. Siempre, confirmó Daniel. Ahora duerme un poco. Mañana es sábado. Construiremos esa casa del árbol, ¿recuerdas? Mientras Javier volvía a dormirse, Daniel finalizó su estrategia para manejar la investigación del agente Bravo. El plan era arriesgado, pero la alternativa, permitir que el escrutinio federal continuara indefinidamente, planteaba mayores amenazas a la estabilidad y el futuro de Javier. El lunes por la mañana traería la siguiente fase de protección de su hijo, al proporcionar a la agente Bravo verdades cuidadosamente seleccionadas que satisfarían su investigación. Mientras se aseguraba de que Javier nunca tuviera que aprender el alcance completo de los crímenes de su madre o la justicia de su padre. Algunos secretos valía la pena guardarlos. Algunas verdades valía la pena revelarlas. La diferencia radicaba en entender que elección protegía mejor a los inocentes mientras se aseguraba de que los culpables enfrentaran las consecuencias apropiadas. Daniel Ramírez se había convertido en un experto en hacer esas distinciones. Capítulo 8. La verdad emerge. La agente Bravo regresó el martes por la mañana con pruebas adicionales que lo cambiaron todo. Daniel se dio cuenta de inmediato de que su cuidadosa estrategia era obsoleta. Ella sabía mucho más de lo que había revelado inicialmente. Sinye. Ramírez, encontramos el cuerpo. Las palabras golpearon como golpes físicos. Daniel mantuvo su expresión mientras su mente repasaba las implicaciones y respuestas. Luis se movió a su lado, igualmente alerta a la dinámica cambiada. ¿Qué cuerpo?, preguntó Daniel con cuidado. La agente Bravo colocó fotografías de la escena del crimen en la mesa de conferencias. Marisol Hernández, reportada como desaparecida 8 meses antes del supuesto accidente de su esposa. Encontrada enterrada en el sótano de la propiedad de los Huerta después de que recibimos un chivatazo anónimo sobre actividad criminal en la dirección. Daniel reconoció las fotos de la documentación de Luis sobre el asesinato de Marisol. Alguien claramente había informado de la ubicación, pero ¿quién? Arturo estaba en Mérida con una nueva identidad. Carla había desaparecido. César Lara estaba bajo custodia federal. Agente Bravo, no estoy seguro de qué conexión estás sugiriendo entre mi esposa y esta desafortunada mujer. Registros dentales, Sinye. Ramírez. Los registros dentales reales de Marisol Hernández no coinciden con la identificación utilizada para confirmar la muerte de su esposa. Alguien manipuló las pruebas forenses para que pareciera que Lucía Herrera murió en ese accidente de coche cuando, en realidad, usó el asesinato de Marisol Hernández para fingir su propia muerte. Luis habló con cuidado. Esa es una acusación seria. ¿Qué pruebas apoyan esta teoría? La agente Bravo abrió un segundo archivo. El Drake. Arturo Herrera, quien manejó la identificación dental, ha sido localizado en Mérida. Bajo interrogatorio, confesó haber falsificado registros y reveló toda la conspiración. Su esposa, Sinye Ramírez, ha estado viva durante 3 años. Daniel sintió que la habitación se movía a su alrededor. Arturo se había quebrado bajo la presión federal, revelando detalles que podrían destruir todo lo que Daniel había construido para proteger a Javier. Eso es imposible, dijo Daniel. Enterré a mi esposa. Javier lloró a su madre. Hemos construido nuestras vidas alrededor de su muerte. Entiendo que esto debe ser impactante, continuó la agente Bravo. Pero tenemos pruebas de que Lucía Herrera ha estado viviendo bajo el alias de Luciana Hernández, utilizando recursos proporcionados por una red criminal especializada en robo de identidad y fraude de documentos. Colocó fotografías adicionales sobre la mesa, imágenes de vigilancia de la propiedad de los Huerta, registros financieros, registros de comunicación. Las pruebas eran abrumadoras y estaban meticulosamente documentadas. ¿Dónde está ahora?
Preguntó Daniel, proyectando la desesperación de un esposo que se entera de que su esposa ha fingido su muerte. Eso es lo que necesitamos determinar. La propiedad de los Huerta ha estado abandonada durante semanas. Las cuentas financieras asociadas a Luciana Hernández han sido cerradas. Su esposa parece haber desaparecido de nuevo, posiblemente huyendo cuando se enteró de que estábamos investigando la red. Daniel se dio cuenta de que la agente Bravo estaba construyendo una conclusión específica. Que Lucía había abandonado cualquier plan que estuviera desarrollando y había desaparecido para evitar el procesamiento federal. La verdad era más permanente, pero Daniel no podía revelarla sin incriminarse a sí mismo. Agente Bravo, si mi esposa está viva, si fingió su muerte y abandonó a Javier, Daniel dejó que el dolor genuino entrara en su voz. ¿Por qué? ¿Por qué nos haría esto? Según el Drive. Herrera, ella creía que usted planeaba divorciarse de ella y buscar la custodia de Javier. La falsa muerte fue diseñada para eliminar esa posibilidad mientras le permitía monitorear la crianza de Javier hasta que pudiera reclamarlo de manera segura. Luis se inclinó hacia adelante. Está diciendo que asesinó a una mujer inocente para evitar una disputa por la custodia. Esa parece ser la motivación principal, sí. Lucía Herrera ahora es buscada por asesinato, conspiración, robo de identidad y fraude. Creemos que podría intentar contactarlo a usted o a Javier, especialmente si se siente acorralada por nuestra investigación. Daniel procesó las implicaciones. La agente Bravo esencialmente le estaba advirtiendo que su supuestamente esposa muerta era una fugitiva peligrosa que podría amenazar a su familia. La ironía era profunda. La FGR le ofrecía protegerlo de una amenaza que ya había eliminado. ¿Qué necesita de mí?, preguntó Daniel. Cooperación total con nuestra investigación, acceso a su hogar para una evaluación de seguridad y equipo de monitoreo. Lo más importante, necesitamos que Javier esté preparado para la posibilidad de que su madre intente contactarlo. Daniel sintió que la familiar rabia protectora crecía. La idea de someter a Javier a la protección de testigos federales, vigilancia continua y preparación psicológica para encuentros con su supuestamente madre viva era inconcebible. Agente Bravo, mi hijo ha pasado 3 años llorando a su madre y construyendo una nueva vida. El trauma de enterarse de que fingió su muerte, asesinó a alguien y podría intentar secuestrarlo. Daniel negó con la cabeza. Necesito tiempo para procesar esto y determinar cómo proteger el bienestar psicológico de Javier. Entiendo, Sr. Ramírez, pero el tiempo puede ser un lujo que no tenemos. Si Lucía Herrera planea contactar a Javier, probablemente se moverá rápidamente antes de que nuestra investigación se cierre sobre ella. Después de que la agente Bravo se fuera con la promesa de regresar al día siguiente con especialistas en seguridad, Daniel y Luis se sentaron en un silencio atónito. La investigación federal había revelado verdades que amenazaban todo lo que habían logrado. Arturo habló, dijo Luis simplemente. Bajo interrogatorio federal, probablemente con acuerdos de inmunidad y ofertas de protección de testigos. Les dio todo, la falsa muerte, la conspiración, las motivaciones y métodos de Lucía. Pero no su disposición final. No, por lo que sabe la FGR, Lucía desapareció cuando se enteró de su investigación. Se están preparando para una cacería de fugitivos, no para una investigación de asesinato. Luis se puso de pie, caminando con energía nerviosa. Daniel, quieren intervenir tu casa, poner a Javier bajo protección, prepararse para una vigilancia continua. ¿Cuánto tiempo podemos mantener la ficción de que no sabemos qué le pasó a Lucía? Daniel consideró sus opciones. La verdad resolvería la investigación federal, pero los expondría a un posible enjuiciamiento y definitivamente traumatizaría a Javier. Mantener el engaño significaba aceptar una supervisión federal indefinida de sus vidas. Ninguna de las opciones era aceptable. Hay una tercera opción, dijo Daniel lentamente. Les damos a Lucía. Lleva muerta 6 meses. No su cuerpo, sus crímenes, su red, sus víctimas. Proporcionamos a la agente Bravo suficientes pruebas para cerrar su investigación, demostrando que Lucía Herrera era una criminal peligrosa que dañó a múltiples familias. Daniel sacó su portátil. Les damos la historia completa de su conspiración,
incluyendo víctimas que aún no conocen, pruebas de actividad criminal continua y pruebas de que su red era mucho más extensa de lo que se dan cuenta. ¿Con qué fin? Para convencerlos de que Lucía Herrera era una amenaza a la seguridad nacional que tenía recursos y conexiones que requieren una investigación continua. No una simple fugitiva, sino una criminal sofisticada con implicaciones internacionales. La expresión de Daniel se endureció. Cuando los criminales se vuelven demasiado peligrosos y escurridizos, agente Bravo, a veces desaparecen permanentemente en redes que las agencias federales no pueden penetrar. Luis comenzó a entender. ¿Quieres hacer que su desaparición parezca una protección de testigos a la inversa? Criminales protegiendo a uno de los suyos de la investigación federal. Exactamente. Proporcionamos pruebas que sugieren que Lucía tenía conexiones con los cárteles de Sinaloa, redes financieras en el extranjero y organizaciones criminales profesionales que podrían facilitar su desaparición permanente. La FGR cierra su caso como una amenaza continua en lugar de un crimen solucionable. Era ambicioso y arriesgado, pero ofrecía la posibilidad de poner fin al escrutinio federal mientras protegía a Javier del trauma psicológico. La agente Bravo obtendría una investigación exhaustiva con pruebas sustanciales de actividad criminal. Simplemente no obtendría al sospechoso. Esa noche, Daniel preparó a Javier para las preguntas que podrían surgir sin revelar el alcance completo de la situación. Campeón, ¿recuerdas los malos sueños que solías tener sobre alguien en tu habitación? Algunos policías podrían preguntarte sobre esos sueños. Está bien decirles lo que recuerdas, pero asegúrate de que entiendan que solo eran sueños, ¿de acuerdo? Javier asintió seriamente. ¿Son importantes los sueños? Ayudan a la policía a entender algunas cosas malas que sucedieron antes de que nacieras. Nada que pueda hacerte daño ahora, pero cosas que necesitan saber. De acuerdo, papá. ¿Debería tener miedo? No, campeón. Me voy a asegurar de que estés a salvo pase lo que pase. La policía solo está tratando de entender algunos problemas de adultos para poder ayudar a otras familias. Javier abrazó a Daniel con fuerza. Me alegro de que seas mi papá. Me alegro de que seas mi hijo. Mientras Javier se iba a la cama, Daniel comenzó a elaborar el engaño más importante de su vida. Uno que convencería a la FGR de que Lucía Herrera era demasiado peligrosa para ser capturada y estaba demasiado bien protegida por criminales internacionales para ser procesada. La verdad sería su arma, cuidadosamente desplegada para proteger a la familia que ella intentó destruir. Capítulo 9. Justicia final. 3 semanas después, la agente Bravo cerró el caso de Lucía Herrera con una clasificación que satisfacía los requisitos federales mientras aseguraba que Daniel y Javier pudieran vivir sin vigilancia continua. Sujeto desaparecido en una red criminal internacional fuera de la jurisdicción de las fuerzas del orden nacionales. Caso transferido a Interpol para su seguimiento. Amenazas nacionales neutralizadas. La transformación había requerido la manipulación más sofisticada de pruebas y testimonios por parte de Daniel. Trabajando con Luis, proporcionó a la agente Bravo registros financieros que sugerían la conexión de Lucía con operaciones del cártel. Registros de comunicación que indicaban contacto con redes criminales internacionales y pruebas de que su desaparición coincidió con el movimiento de fondos significativos a cuentas en el extranjero. El trade. Arturo Herrera, bajo continuo interrogatorio federal, había apoyado inadvertidamente la narrativa de Daniel al revelar la sofisticación de Lucía en la planificación de su falsa muerte. Su testimonio sugería a alguien con entrenamiento criminal profesional en lugar de desesperación amateur. Lo más convincente fue que Daniel había descubierto pruebas adicionales durante las renovaciones en la habitación de Javier. Documentos ocultos en la cavidad de la pared que revelaban las conexiones de Lucía con operaciones de fraude de pasaportes y lavado de dinero internacional. Las pruebas eran auténticas, cuidadosamente obtenidas de los registros incautados de César Lara y plantadas para que Daniel las encontrara durante mejoras en el hogar presenciadas. La agente Bravo había sido minuciosa pero finalmente convencida. Lucía Herrera parecía ser una criminal peligrosa con recursos internacionales que había evadido con éxito a las fuerzas del orden nacionales.
El caso requería un seguimiento continuo en lugar de una investigación activa. Sinye Ramírez, había dicho la agente Bravo durante su última reunión, quiero que entienda que, aunque suspendemos la búsqueda activa de su esposa, ella sigue siendo una fugitiva federal. Si alguna vez lo contacta o intenta acercarse a Javier, debe notificar a las fuerzas del orden de inmediato. Entiendo, había respondido Daniel. La seguridad de Javier es mi única prioridad. Basado en nuestra investigación, creo que Lucía Herrera es extremadamente peligrosa y probablemente trabaja con criminales que tienen recursos significativos. La amenaza para su familia debe considerarse continua, aunque inactiva. Daniel había aceptado la evaluación de la FGR con la debida preocupación, aceptando mantener la vigilancia mientras sabía en privado que la amenaza estaba permanentemente eliminada. Ahora, sentado en el partido de fútbol de Javier 6 meses después, Daniel vio a su hijo marcar el gol de la victoria y sintió algo parecido a la paz. La investigación federal había revelado a Javier ante consejeros, maestros y miembros de la comunidad como un niño que había sobrevivido a un trauma familiar significativo con una notable resiliencia. En lugar de estigma, Javier había recibido apoyo y admiración adicionales. Ladra. Gabriela Corona había ayudado a Javier a procesar la revelación de que su madre podría haber estado involucrada en cosas malas antes de su muerte sin cargarlo con detalles específicos. La conclusión de Javier, alcanzada con la lógica característica de un niño de 9 años, fue que mamá cometió errores, pero no va a volver y papá nos mantiene a salvo. El daño psicológico fue mínimo porque la verdad central permaneció sin cambios. La madre de Javier se había ido, su padre lo protegía y su vida juntos era segura y amorosa. Gran partido, campeón, gritó Daniel mientras Javier salía corriendo del campo con su trofeo. ¿Viste ese último gol, papá? Justo en la esquina. Lo vi todo. Has estado trabajando duro en el entrenamiento. Javier sonrió, manchado de hierba y feliz. El entrenador dice que podría entrar en el equipo de selección el año que viene si sigo mejorando. Eso es emocionante. Seguiremos practicando. Mientras conducían a casa, Javier hizo la pregunta que se había estado gestando durante meses. «Papá, ¿vas a casarte otra vez?» Daniel había esperado esta pregunta a medida que Javier maduraba y comenzaba a entender las estructuras familiares. ¿Qué te hizo pensar en eso? El papá de Tomás se volvió a casar después de que su mamá se mudara. Ahora Tomás tiene una madrastra y una hermanita. Solo me preguntaba si tú también querrías hacer eso. Daniel consideró su respuesta cuidadosamente. ¿Eso te preocuparía o te haría feliz? Ambas cosas, creo. Me gusta que seamos solo nosotros, pero a veces me pregunto cómo sería tener una mamá de nuevo. Una mamá de verdad, no la que daba miedo de mis sueños. Bueno, si alguna vez conozco a alguien especial que sea bueno para ambos, hablaré contigo primero. Pero ahora mismo, estoy feliz con nuestra familia exactamente como está. Javier asintió, satisfecho con la respuesta. Yo también. Pero quizás algún día. Quizás algún día. Esa noche, después de que Javier se durmiera, Daniel se sentó en su oficina, revisando los documentos finales de la investigación del agente Bravo. La conclusión oficial era que Lucía Herrera había estado involucrada en una sofisticada conspiración criminal internacional. Había asesinado al menos a una víctima inocente y había desaparecido en redes fuera de la jurisdicción de las fuerzas del orden de México. Todo cierto, a su manera. Daniel guardó los archivos en su caja fuerte junto a las fotos de su servicio en la Marina y el certificado de nacimiento de Javier. Algunas memorias valía la pena preservarlas, de otras valía la pena proteger a Javier de descubrirlas jamás. Luis llamó mientras Daniel se preparaba para dormir. ¿Todo tranquilo por tu parte? En paz. Javier está prosperando. El negocio va bien. La investigación federal está cerrada. Lo logramos, Luis. ¿Algún remordimiento sobre los métodos? Daniel miró hacia la habitación de Javier donde su hijo dormía a salvo en su propia cama, sin miedo a los monstruos en el armario. Ninguno. Javier podrá crecer seguro creyendo que su madre lo amaba pero cometió errores. Nunca sabrá sobre los asesinatos, la conspiración o la violencia que se necesitó para protegerlo. A veces la ignorancia es un regalo. ¿Y Lucía?
¿Algún pensamiento final sobre su destino? Daniel consideró la pregunta que lo había atormentado durante meses. Ella eligió el asesinato en lugar de las negociaciones por la custodia. Torturó a una mujer inocente para robar su identidad. Traumatizó a Javier fingiendo su muerte, luego amenazó con secuestrarlo cuando su plan falló. Su voz se endureció. Recibió exactamente la justicia que merecía. ¿Y los otros? ¿Arturo? ¿Carla? Arturo está construyendo una nueva vida ayudando a la gente en Mérida. Carla desapareció, pero parecía genuinamente arrepentida de su participación. Fueron manipulados por alguien que entendía sus debilidades. La misericordia fue apropiada. Luis se quedó en silencio por un momento. Sabes, Daniel, la mayoría de la gente nunca se enfrenta al tipo de decisiones que tuviste que tomar. La mayoría de la gente nunca tiene que decidir entre la justicia legal y la protección real. La mayoría de la gente nunca tiene a su hijo amenazado por alguien que lleva el rostro de su cónyuge muerto, respondió Daniel. La mayoría de la gente nunca descubre que el sistema legal es inadecuado para manejar a depredadores sofisticados. ¿Crees que tomarías las mismas decisiones de nuevo? Daniel no dudó. Para proteger a Javier, las tomaría más rápido. Después de terminar la llamada, Daniel revisó a Javier una última vez. Su hijo dormía pacíficamente, rodeado de trofeos de fútbol, cintas de la feria de ciencias y fotos de sus aventuras de acampada. La habitación no albergaba sombras ni miedos, solo el cómodo caos de una infancia feliz. Mañana traería desafíos normales, ayudar con las tareas, asistir a las reuniones de padres y maestros, planificar la fiesta del 10º cumpleaños de Javier. Responsabilidades parentales rutinarias que se sentían como regalos después de todo lo que habían sobrevivido. Daniel había eliminado al monstruo que llevaba el rostro de Lucía, desmantelado la red criminal que permitió sus crímenes y protegido a Javier de un trauma psicológico que podría haber destruido su futuro. La investigación federal había validado la necesidad de sus acciones mientras se aseguraba de que ninguna otra agencia revisara el caso. Se había hecho justicia. Javier estaba a salvo. Su futuro era seguro. Mientras Daniel se acomodaba en la cama, pensó en la verdadera Lucía. La mujer con defectos con la que se había casado y que amaba genuinamente a Javier antes de que sus elecciones la llevaran a la oscuridad y la muerte. Esa mujer merecía ser recordada como la madre amorosa de Javier en lugar del monstruo en el que se había convertido. La verdad era a veces una carga demasiado pesada para que los niños la llevaran. Daniel la llevaría solo, asegurándose de que Javier pudiera amar la memoria de su madre sin enterarse de sus crímenes. Algunos secretos valía la pena guardarlos para siempre. Algunos padres proveían para sus hijos por medios convencionales. Daniel Ramírez había proporcionado algo más fundamental. Había eliminado las amenazas que habrían destruido el futuro de su hijo y luego había construido cuidadosamente una realidad donde Javier podría prosperar sin miedo ni trauma. Era, sabía, el trabajo más importante que haría jamás. Afuera, Ciudad de México dormía pacíficamente bajo estrellas que habían sido testigos de la justicia impartida en la oscuridad y la misericordia proporcionada en silencio. Adentro, Javier Ramírez soñaba con goles de fútbol y viajes de acampada, protegido por un padre que había demostrado que el amor a veces requería el coraje de hacer cosas terribles por razones justas. La guerra había terminado. Daniel Ramírez había ganado y Javier nunca necesitaría saber el costo de la victoria. En los años que siguieron, Javier se convirtió en un joven seguro de sí mismo que recordaba a su madre con amor y respetaba a su padre con profunda admiración. Nunca se enteró del monstruo que había llevado el rostro de su madre, ni de la oscura justicia que había sido necesaria para proteger su infancia. Algunas verdades eran demasiado pesadas para que los hijos las cargaran y algunos padres eran lo suficientemente fuertes para soportar ese peso solos. Daniel Ramírez había cumplido su promesa más importante. Javier creció seguro, amado y libre de las sombras de los crímenes de su madre. Al final, esa era la única victoria que importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y allí los veré.